Bueno, ¿qué pasaría si la estrategia más efectiva para ganar una elección hoy en día fuera, pues, no prometer absolutamente nada? Suena, digamos, casi absurdo. Totalmente. O sea, ¿qué tal si tener un plan de gobierno bien estructurado, lleno de cifras, proyecciones reales y todo eso, fuera en realidad una desventaja? Una desventaja competitiva frente a alguien que, bueno, simplemente se dedica a gritar más fuerte. Es una premisa súper contraintuitiva, pero creo que describe a la perfección el estado actual de mucha de la política moderna. Parece que la solidez técnica se ha vuelto pues un lastre, mientras que la indignación es el activo más valioso. Y es ese la paradoja central que vamos a desarmar hoy en este análisis. En esta inmersión profunda vamos a explorar cómo y por qué las urnas electorales han dejado de ser espacios de planificación para convertirse en, auténticos tribunales de castigo. Ajá. Y nuestra guía para la sesión de hoy es un ensayo analítico muy interesante de Jorge Augusto Miranda Cadavid. Se titula El voto es de opinión, no de protesta. Repercusiones en la democracia colombiana. Un texto, la verdad, muy revelador. Bastante. Pero bueno, antes de arrancar de lleno, hay que establecer una regla fundamental para quienes nos escuchan. Me parece crucial hacer esa salvedad, sí, dadas las implicaciones del texto. Exactamente. El material de nuestra fuente menciona corrientes históricas y movimientos políticos reales, abarcando, digamos, tanto a la izquierda como a la derecha. Claro. Y el objetivo de esta charla no es, bajo ninguna circunstancia, validar, defender o atacar ninguna de estas posturas. Nuestro enfoque aquí es, pues, puramente sociológico y analítico. Vamos a observar estos fenómenos con la misma objetividad con la que, no sé, un ingeniero evalúa las fallas estructurales de un puente, sin tomar partido. Esa neutralidad es vital porque el fenómeno que describe el autor, esta metamorfosis del electorado, es en realidad una falla sistémica que atraviesa todo el espectro ideológico. No respeta bandos. Tal cual. Bueno, analicemos esto por partes. Perfecto. Para empezar, Miranda Cadavid acuña un concepto fascinante para describir este colapso. Él lo llama la dialéctica de la negación. Detengámonos ahí un segundo, porque el término suena un poco denso. Dialéctica de la negación. ¿A qué se refiere exactamente, ya en la práctica? Se refiere a que cerca de la mitad del electorado ha internalizado el voto de protesta no como una excepción frente a una crisis puntual, sino como su herramienta principal y casi única de participación democrática. ¡Wow! O sea, ¿ya es la norma? Exacto. La mecánica es súper preocupante porque el votante ya no ejerce su derecho buscando un camino de desarrollo o respaldando una visión de país a futuro. Ajá. Va directamente a ejecutar una sentencia contra el gobierno saliente o contra las figuras tradicionales de poder. Básicamente, se normaliza el rechazo por encima de la propuesta. Pero quiero ser de abogado del diablo por un momento. Dime. ¿Acaso el voto de protesta no es un mecanismo de corrección democrática, digamos, perfectamente válido? O sea, si una administración es ineficiente, es corrupta o simplemente ignora a la gente, pues castigarla en las urnas parece una respuesta bastante lógica. Sí, claro. Entonces, ¿por qué el autor ve esto como una falla estructural y no como el sistema funcionando y purgando lo que no sirve? Esa es una excelente distinción. A ver, el problema no radica en el acto de castigar la ineficiencia. El problema surge cuando el castigo se convierte en el único objetivo del ejercicio democrático y desplaza por completo a la propuesta. ¿Ya? O sea, castigar lo que está mal es necesario, por supuesto, pero si la fuerza política que llega al poder fue elegida únicamente por no ser la anterior, pues carece de un mandato real para construir. Toda su legitimidad se basa en la destrucción del adversario. Claro, entiendo perfectamente la diferencia. Es como si pensamos en la dinámica de cuando uno se sube a un taxi en medio de una emergencia. A ver. Si la única instrucción que se le da al conductor es arranque rápido y sáqueme de este barrio, pues sí, hay un alivio inmediato al escapar del peligro. Lógico. Pero si nadie en el vehículo tiene la menor idea de la dirección de destino, o si el conductor ni siquiera sabe manejar bien en la autopista, el resultado final puede ser un accidente catastrófico. El impulso reactivo ciega por completo la evaluación de hacia dónde se está yendo realmente.
Me encanta. Esa dinámica del taxi ilustra perfectamente la miopía de todo el proceso. Lo fascinante aquí es cómo esta dialéctica de la negación cambia los incentivos de quienes hacen política. Claro, porque ellos leen lo que la gente quiere. Exactamente. Cuando el electorado solo busca escapar, las campañas descubren que es matemáticamente y políticamente más rentable centrar toda su energía en denigrar al oponente. Es más fácil. Muchísimo más fácil. Elaborar un plan de gobierno complejo requiere esfuerzo, requiere pedagogía y sobre todo genera fricción. Siempre va a haber alguien en desacuerdo con una propuesta fiscal, por ejemplo. Por supuesto. Pero el odio hacia un enemigo común, unifica sin requerir prácticamente ningún esfuerzo cognitivo. Y eso explica por qué la retórica se vuelve tan tóxica hoy en día. Pero me surge una pregunta natural frente a todo esto. Hay una tendencia enorme a culpar de esta toxicidad a la era digital, ¿no? A pensar que los algoritmos de las redes sociales y la inmediatez del siglo XXI inventaron esta polarización. Sí, se dice mucho. Sin embargo, el texto nos invita a mirar mucho más atrás, ¿cierto? Así es, y de hecho, esta es una de las aportaciones más lúcidas del ensayo. El autor demuestra que la indignación como herramienta política no es un invento de los algoritmos modernos en absoluto. Los algoritmos simplemente encontraron un terreno excepcionalmente fértil. Ya venía preparado. Exacto. La perspectiva histórica que expone el texto nos muestra que la identidad política colombiana, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la época de la violencia a mediados del siglo XX, se ha construido sistemáticamente desde el anti-algo. Y ese prefijo anti parece funcionar casi como como un parásito lingüístico y político. Tal cual. El texto enumera ejemplos muy específicos que ilustran esta evolución. Habla del anticlericalismo, el anticonservadurismo, el anticomunismo y ya llegando a la actualidad, el antiuribismo y el antipetrismo. Y aquí reitero, de nuevo, la postura de neutralidad total de nuestro análisis. Sí, fundamental recordarlo. Estos términos se mencionan puramente como ejemplos empíricos que trae la fuente para ilustrar esta mecánica del rechazo constante. Y al observar esa lista, queda clarísimo cómo el prefijo anti vacía de contenido a los movimientos. O sea, cuando un proyecto político se define exclusivamente por su oposición a otro, su existencia depende totalmente de ese huésped al que ataca. ¡Wow! ¿Sí? Y el mecanismo psicológico que se activa aquí es de verdad devastador. El texto señala que bajo este condicionamiento histórico, el adversario político sufre una mutación a los ojos del electorado. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque deja de ser un competidor, no. Exactamente. Ya no es alguien que simplemente tiene una visión diferente sobre la carga impositiva o sobre la política agraria. Se transforma en un enemigo existencial. Un peligro. Alguien cuya simple presencia en el panorama político representa una amenaza mortal para la sociedad. Y a ver, el impacto de percibir al otro como un enemigo existencial es que justifica cualquier acción. Si el oponente es visto literalmente como un demonio que va a destruir la nación, entonces sentarse a debatir con él o buscar consensos se convierte casi en un acto de traición. Totalmente. Se asume que no se negocia con una amenaza existencial, se le erradica. Lo cual nos lleva a una de las consecuencias más graves de este fenómeno. Porque si el objetivo principal de una campaña es simplemente destruir a ese enemigo, ¿qué sucede con las políticas públicas? Quedan en el olvido. Claro, porque en algún momento la retórica tiene que chocar con la dura realidad de tener que administrar un Estado. Choca y produce un vacío estructural inmenso. O sea, el ideal democrático asume que el ciudadano lee, se informa y evalúa plataformas de gobierno. Que sería lo ideal. Pero la realidad, moldeada por esta normalización del rechazo, es una ausencia casi total de debate técnico. Las contiendas son ahora simplemente intercambios de ataques personales, mucha desinformación y eslóganes puramente emocionales. Y para visualizar este vacío, el ensayo desglosa la falta de debate en 4 ejes críticos. Y creo que es vital que los analicemos no como una lista inconexa, sino pues entendiendo la lógica de por qué la política del anti destruye la capacidad de abordar estos temas. De acuerdo. Si agrupamos los 2 primeros ejes que menciona el autor, que son salud y sustentabilidad ambiental, podríamos llamarlos temas de supervivencia estructural.
¿Cómo impacta la dialéctica de la negación exactamente en estas áreas? Bueno, impacta de lleno porque son áreas que requieren una planificación a décadas, no a años, a décadas, y el voto de protestas solo piensa en el mañana inmediato. Claro. En el caso de la salud, por ejemplo, el autor evidencia que todo el debate público se agota en la crítica feroz a la gestión actual. O sea, se capitaliza la frustración por las fallas del sistema, lo cual, a ver, es muy redituable electoralmente. Da muchos votos. Muchos. Pero el vacío surge porque no hay absolutamente ninguna discusión real sobre la sostenibilidad financiera del modelo a futuro, o sobre cómo, digamos, cerrar la profunda brecha de atención que hay entre las zonas urbanas y las rurales. Aquí es la ruta fácil. Denunciar que el sistema de salud está colapsando genera muchísima más tracción emocional que sentarse a explicar un modelo de financiamiento a 20 años. A nadie le importa eso en un meeting. Así es. Y la misma lógica opera en el tema de la sostenibilidad ambiental, que, siendo francos, este debería ser el tema central de cualquier sociedad que esté buscando sobrevivir al cambio climático. Pero el texto advierte que el debate aquí es prácticamente un espejismo de buenas intenciones, diría yo, porque se inunda el espectro político con eslóganes emocionales de protección a la naturaleza. Y claro, apelar al sentimiento de preservación es muy popular. Todos queremos cuidar el planeta. Sí, nadie va a decir que no. Pero detrás de esas pancartas, el autor nota una carencia total de hojas de ruta técnicas. No hay planes serios sobre mitigación climática, ni cálculos de costos, ni estrategias de adaptación viables. Todo se reduce a la indignación y a promesas completamente vacías. Ahora, si pasamos a los otros dos ejes que aborda el texto, que son la economía y la educación, entramos en el terreno de la competitividad futura. Y aquí, la parálisis parece ser aún más grave. Sí, si conectamos esto con el panorama general, en la dimensión económica, la ausencia de ideas se manifiesta en una polarización estéril. Ajá. Por un lado, se promueve un populismo fiscal que ofrece soluciones casi mágicas, sin ningún tipo de sustento presupuestal, simplemente porque suena bonito. Y por el otro lado, hay una defensa dogmática del status quo que se niega rotundamente a reconocer las fallas evidentes del sistema. Y en medio de ese choque de extremos, pues se sepulta el verdadero desafío, que es la necesidad urgente de una transición productiva real. Exacto. Y el tema de la educación me parece el ejemplo más trágico de esta parálisis. Según el autor, el debate educativo lleva décadas estancado en el problema de la cobertura básica, que, por supuesto que es imperativo que todos tengan acceso a un aula de clases. Nadie está discutiendo eso. No, para nada. Pero al limitar el debate únicamente a ese punto, estamos enviando a las nuevas generaciones a combatir en una guerra del siglo XXI con herramientas del siglo XIX. Totalmente. Es una negligencia monumental. El texto sugiere que esta falta de profundidad nos hace evadir los verdaderos monstruos modernos. Tal cual. O sea, estamos presenciando la integración masiva de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Estamos enfrentando una globalización donde los empleos rutinarios, pues, van a desaparecer. Sí, es un hecho. Sin embargo, nadie gana unas elecciones discutiendo la pertinencia de la currícula frente a la automatización algorítmica. El debate profundo no enardece a las masas, así que, se ignora por completo. Así es. Y esto nos empuja inevitablemente a la pared de la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Cuando la campaña termina y el candidato que construyó su imagen puramente a base de odiar al oponente finalmente asume el poder, ¿cuál es el costo real para el país? Bueno, el costo real, que es de hecho la tesis central del autor, es un estado de ingobernabilidad permanente. Hay que entender que gobernar y demoler requieren conjuntos de habilidades diametralmente opuestos. Muy cierto. Un mandatario que es elegido bajo la bandera del odio llega al poder con un capital político que es básicamente un espejismo. No tiene un mandato para construir políticas específicas porque la ciudadanía nunca avaló un plan. La ciudadanía simplemente votó para castigar al antecesor. Lo que significa que, en el instante en que el enemigo pierde el poder y desaparece del escenario, el nuevo gobierno se queda sin libreto. Ya no tienen a quién culpar. Exacto. No hay un plan de desarrollo que los respalde y la misma frustración ciudadana que los llevó al poder rápidamente se vuelve en su contra. Es un ciclo terrible.
Y el ensayo es muy meticuloso al detallar cómo ese agotamiento del capital político genera tres grandes repercusiones a largo plazo. Son tres costos estructurales que amenazan la viabilidad misma de la nación. El primero, nos dice, es la inestabilidad institucional. Y esto se relaciona directamente con la idea de la política de borrón y cuenta nueva, ¿no es así? Sí, lo que algunos llaman el síndrome de Adán. Ajá. Como el gobierno llega con la premisa de que todo lo anterior fue obra de este enemigo existencial, pues siente la obligación moral de destruir todo lo que hizo su predecesor. Se desmantelan programas que funcionaban, se frenan obras a la mitad y se cambia la legislación, no porque sea técnicamente necesario, sino porque lleva la firma del rival. Y esa práctica hace que sea imposible, pero de verdad imposible, mantener políticas de Estado a largo plazo. Es un reinicio perpetuo que resulta financieramente ruinoso para cualquier país. Pero el segundo costo que menciona el autor, la desafectación democrática, este me parece que ataca algo mucho más profundo. Ataca la confianza de la gente. Sí, es un efecto secundario directo de las promesas vacías. Cuando el ciudadano deposita toda su carga emocional en ese voto de protesta, esperando una catarsis, y luego descubre que ese cambio de gobierno no se traduce en ninguna mejora tangible en su calidad de vida, el resultado es el cinismo. La apatía total. Exacto. El electorado empieza a convencerse de que el sistema democrático en sí mismo es inútil porque asumen que todos son iguales. Y sabemos muy bien por la historia que ese cinismo colectivo, esa decepción tan profunda con la democracia tradicional, pues es el terreno perfecto para que germinen proyectos autoritarios mucho más radicales. Lamentablemente sí. Lo que nos lleva al tercer costo estructural que plantea el ensayo, la fragmentación social. Que este es quizá el daño más persistente de todos. O sea, el nivel de polarización que las campañas necesitan generar para activar esa dialéctica de la negación no desaparece mágicamente el día después de las elecciones. Claro que no. El tejido social queda completamente destrozado. La idea del otro como un enemigo existencial se incrusta en las familias, en los espacios de trabajo, en la cotidianidad. Y esto aniquila cualquier posibilidad de formar los consensos nacionales básicos que se requieren para sacar adelante reformas que son complejas. Es un diagnóstico sumamente sombrío, la verdad. Y resulta vital mencionar que el autor no lo deja simplemente como una reflexión teórica al aire. Aterriza todos estos conceptos sociológicos en una advertencia empírica, muy concreta, sobre un evento específico en Colombia, que son las elecciones del 31 de mayo. Así es, el texto conecta toda esta teoría con la inmediatez de la realidad nacional. El autor lanza una observación muy tajante al afirmar que, de cara a esas elecciones del 31 de mayo, no se vislumbra por parte de ningún candidato una propuesta que sea coherente, que sea lógica y verdaderamente estructurada para resolver las necesidades del país. Lo cual es la confirmación en tiempo real del fenómeno que venimos hablando. O sea, una validación de que el ecosistema electoral sigue atrapado en la dinámica de competir por ver quién genera más indignación mientras se mantiene un vacío absoluto en materia de planificación. Totalmente. Sabiendo todo esto, y habiendo analizado cómo esta mecánica condena a la sociedad a un bucle de inestabilidad y de falta de visión, ¿cuál es la vía de escape que propone el análisis? Porque debe haber alguna, ¿no? Sí, la conclusión del ensayo establece un contraste que me parece vital. A ver, el autor reconoce plenamente que la protesta y la indignación son derechos innegables y válidos de cualquier ciudadano. Eso no está en discusión. Claro, son fundamentales. Sin embargo, establece como premisa irrefutable que la opinión informada es el único cimiento sobre el cual se puede edificar un Estado que sea sostenible en el tiempo. La vía de escape, entonces, es una transición imperativa hacia lo que él define como un voto de opinión consciente. O sea, recuperar la naturaleza original del sufragio. Exactamente. Entender el voto no como un arma arrojadiza o una herramienta de venganza, sino como un contrato social fundamentado en la razón, en la evaluación de propuestas y en la exigencia de planes estructurados. Ajá. Mientras el combustible principal en las urnas siga siendo el rechazo reactivo, el rumbo de una nación estará permanentemente secuestrado por la efervescencia emocional de las campañas. Y bueno, sacrificando cualquier proyecto a largo plazo.
Sí, todo este análisis de verdad que invita a una reflexión mucho más amplia sobre, no sé, sobre la psique colectiva. Esto plantea una pregunta importante sobre eso, sí. Porque si un gobierno, un partido o incluso un movimiento social construye absolutamente toda su identidad, toda su narrativa y su razón de ser, sobre la base de erradicar a un enemigo político específico, pues vale la pena preguntarse, ¿qué ocurre realmente con la psique de esa sociedad el día en que dicho enemigo es finalmente derrotado o desaparece? Es una gran pregunta. Al perder su único factor de cohesión, se desintegra instantáneamente el propósito de ese grupo, o lo que es aún más inquietante, se ve obligada esa estructura política a inventar y fabricar un enemigo nuevo, y quizás uno mucho más extremo, simplemente para evitar el colapso de su propia identidad y mantener la ilusión de un propósito común. Te deja pensando, sin duda. Es una dinámica compleja, que vale la pena tener en mente al observar cómo evolucionan los debates públicos en nuestros entornos, y al exigir que la política deje de ser el arte de la demolición para volver a ser, pues, la ciencia de la construcción. Y con esa perspectiva sobre nuestro papel en las democracias, damos por concluida esta inmersión profunda.